Llegó el comunismo a tu casa y quieres irte corriendo. Espera, no huyas de tu casa. ¿Qué tal? Yo soy Ayo de Camino Florido y hoy vamos a hablar de por qué no debes de huir del comunismo. Para darme a entender, nos tenemos que ir a la raíz de todo este asunto y nos vamos a ir empezando por la antigüedad, por nuestras culturas originarias en América. Hay que recordar cómo se origina el comunismo. El comunismo lo idea Marx y lo idea leyendo libros de cómo se organizaban las culturas aquí en América. Y de ahí saca toda su ideología comunista. Pero ni entendía la cultura, sacó unas extrapolaciones y unos conceptos mal aplicados, mal entendidos. Y además él se refería a las culturas antiguas como culturas primitivas, que para mí eran unas de las sociedades más desarrolladas. Y ahorita te voy a poner un ejemplo para que veas el desarrollo que tenían que tener para llegar a estos niveles. Pero este es el origen del comunismo en Europa, de una idea muy mal implementada de una persona que no tenía ni siquiera los conocimientos, ni siquiera vino, ¿no? Porque se le hubiera ocurrido, hubiera venido a América, hubiera visto las comunidades, hubiera aprendido de los sistemas comunitarios y tal vez hubiera creado algo mucho mejor, pero no simplemente de sus ocurrencias. Y en América el sistema comunitario, el sistema es muy robusto, es muy fuerte y es muy atractivo porque es muy humano. En América se ha creado un sistema en el que se comparte la riqueza entre la comunidad y esta progresa. Un sistema que ha ayudado a través de muchos años a muchas culturas a crecer y prosperar, pero que nada tienen que ver con la implementación que están haciendo estas personas que manejan el comunismo, pero atraen de esta manera a las personas, porque además llegan y se van, te hablan al oído, ¿no? De, esta persona, mira, ahora está es que este está más blanquito que tú, entonces él es un explotador, y están empezando a crear un problema de razas que en América Latina no teníamos, ¿no? Y están fomentando todo este resentimiento, este odio, este encono, porque les conviene para empezar a dividir a las personas en grupo, porque son más fáciles de controlar. Cuando tú tienes dos grupos, pues simplemente haces que esos dos grupos se peleen. Por eso crearon el movimiento feminista, que es una creación de los comunistas, porque eso les permitía tomar un grupo muy nuevo, muy vulnerable, que eran las mujeres que apenas estaban entrando al mundo pidiendo sus derechos, y las empezaron a manipular para meterles toda esta ideología. Y así han hecho con muchos grupos, ¿no? Es una práctica muy común que se meten a grupos vulnerables y les meten esta ideología. Y siempre es una ideología de lucha, de rencor, de pleito, que es totalmente lo contrario a lo que existía en las culturas de América Latina. Yo te voy a poner un ejemplo de América, de México, que es de lo que yo he estudiado. En México, los tlaxcaltecas tenían un sistema de gobierno en donde en Occidente está, digamos, la democracia. La democracia se aplica cuando el 50+1 tomó una decisión, se hace esa decisión, aunque el 49% no estén de acuerdo, ganó la mayoría y los demás se friegan, ¿no? Así funciona la democracia.
aquí los tlaxcaltecas manejaban un sistema en donde tenían que estar de acuerdo el 100% de las personas. Y era interesantísimo este sistema porque, bueno, duraban semanas para ponerse de acuerdo y requerían una educación muy particular porque tenían que discutir el tema, ver varios ángulos, entender el problema de la otra persona, porque podía llegar uno, oye, Once Jaguar, a ver, ¿por qué no quieres tú esto? Es que me afecta a mí, mis intereses por esta situación. Ah, bueno, pero si solucionamos ese problema aparte, ¿aceptarías lo que estamos proponiendo? Ah, bueno, entonces sí lo acepto. Y entonces creaba una serie de pláticas de apertura, la gente aprendía a ceder, a aceptar, y era un sistema muy sano, muy interesante, porque cuando se tomaba una decisión, pues no había uno que estuviera echando la culpa de tú dijiste que no, como acostumbran estas personas, ¿no? Sino que pues todos estuvimos de acuerdo y todos ahora todos lo tenemos que hacer porque estuvimos de acuerdo. Pero estamos muy lejos de llegar a esos niveles en América Latina. Ahorita vamos a conformarnos con llegar a la democracia, aspirar tal vez a llegar algún día a estos sistemas mucho más amplios, mucho más que yo creo que dan un mayor, una solución mucho mayor a los problemas sociales que se dan, ¿no? Pero vamos a tirarle a la democracia. No ha habido democracia en la América Latina, la democracia que tenemos es totalmente incipiente. En México tuvimos un partido hegemónico por 70 años que lo único que hacían es, había un presidente y a los 6 años se ponía otro que era su amigo y se daban la vuelta, ¿no? Poco a poco fuimos implementando a través de sangre y fuego, porque no creas que llegaron y dijeron, ay, vamos a dejar que haya democracia. Fue una lucha para que esto se diera y se fueron ganando espacios hasta que se logró que se creara una vida democracia en México, que eso es algo que los jóvenes no lo aprecian, porque ellos ya nacieron en una democracia en México. Pero yo recuerdo los tiempos de que incluso tú ponías una calcomanía en tu auto y te estabas arriesgando a que le rompieran el cristal o que los policías te detuvieran y te multaran por cualquier cosa porque traías una estampita que no era del gobierno, ¿no? Así estaban las cosas, de que había muchísimo temor. Poco a poco las cosas fueron ganando, se fueron logrando espacios más democráticos en México. Y en México se crea un instituto que se llama el Instituto Federal Electoral, que permite que el gobierno no meta manos a las elecciones, que es totalmente autónomo del gobierno. Que de hecho el gobierno ahorita lo quiere destruir, porque precisamente el gobierno ahorita es comunista y quiere tomar control de ese instituto para hacerse de él, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, la forma en que opera la democracia es que tú estás suponiendo que todo mundo está de acuerdo, ¿no? En un momento subo yo, hago las cosas, no le gusta a la gente, salgo yo, entras tú, y entonces todo el mundo está en ese acuerdo, ¿no? De que nos vamos a estar turnando y el que tenga, digamos, más popularidad en cierto momento, que también es un error, pero entra al gobierno, ¿no? Porque este problema de la popularidad, pues lo que crea es populismo, ¿no? Entonces tenemos a gobiernos que, pues vamos a regalar dinero para lo suficiente para ganar los votos y entonces ya nos quedamos en el poder y no hacen nada más que crear inflación, porque por regalar dinero luego lo tienes que pagar, y de dónde, pues de la misma gente, ¿no? Pero eso lo dejamos aparte ahorita. Lo que quiero llegar es a cómo van tomando espacios de poder. En México, por ejemplo,
los movimientos de izquierda pues, se han enquistado en los movimientos obreros, y curiosamente, si te fijas cómo son las estructuras de los movimientos obreros, son de por vida. O sea, llega un líder sindical y se queda para siempre, y viven como reyes, y llegamos a este mismo mecanismo, ¿no? que tanto son lo que critican es eso. Llegamos al mismo modelo donde es un grupito el líder sindical con su gente que viven supermillonarios y todos los demás pues nomás viendo. Y no hay una democracia, no hay una rotativa de, bueno, pues cada 2 años se escoge un nuevo líder sindical y mira si hicieron estas. No. Es un grupo que se queda, porque estas personas, digo, a diferencia de las culturas antiguas, se quedan para siempre, y su intención es más poder y más espacios. Como es gente que sabe la debilidad de la democracia, pues es la negociación, ¿no? Oye, estamos en un desacuerdo, vamos a sentarnos y llegamos a un punto medio, ¿no? Yo estoy aquí, yo estoy acá, bueno, pues nos llegamos al medio. Pero estas personas lo que hacen es, tú estás aquí, bueno, pues yo me voy al extremo para que el punto medio quede tan lejos que pues ganan lo que querían y mucho más, ¿no? Y son totalmente intransigentes y empiezan a mover grupos de choque, y esto hace el proceso democrático muy difícil. Van tomando espacios, y los espacios que toman no los sueltan. Entonces, por ejemplo, aquí el presidente de México tanta guerra le dio al gobierno, que el gobierno llegó y hasta le dio un partido político para él solo. Y aquí en México, a los partidos políticos, el mismo gobierno les da un dineral para que opere el partido político. Entonces, pues le regalaron un super dinero a una persona que de por sí ya era un problema. Entonces, pues le estás dando más recursos para que siga haciendo más problemas, ¿no? Pero, digamos, el presidente pateó la lata para que el que sigue, pues, le toque el problema, ¿no? Él ya se fue. Y algo también que tenemos en Latinoamérica es que los gobiernos democráticos también no han sido ni honestos ni muy democráticos, y entonces es muy difícil apoyar a algo que está lleno de fallas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que pues no te queda mucha opción más que apoyar a unos que no son los mejores, porque estos son peor opción, ¿no? Hemos visto digo, las personas que estudiamos y que vemos historia y que vemos los ejemplos de lo que ha hecho el comunismo en otros países, pues nos alarma que venga a Latinoamérica, porque sabemos cómo van a dejar a Latinoamérica en los huesos, ¿no? Y van tomando espacios, no los sueltan, entonces van creciendo, cada vez van creciendo más. Y si tú llegas y les compites por uno de esos espacios que ellos ya tienen, pues tienen sus grupos de choque, tienen toda esa estructura agresiva que obliga a los gobiernos a ceder. Entonces, mira, mejor eso, no les toques esa parte, mira. Y entonces van cada vez más, hasta que cierran la botella y llegan al poder. ¿Y qué sucede cuando llegan al poder? Cuando llegan al poder, empiezan a destruir el aparato democrático para quedarse ellos en el poder, ¿no? ¿Y qué hace la oposición? Muchas de las personas, cuando empiezan a ver eso, y estos gobiernos empiezan a actuar de una manera que es a veces como incongruente, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? O sea, ¿están destruyendo al país? O sea, ¿son tontos o qué? No son tontos. Es parte de su plan, porque todos estos grupos de izquierda traen ya un manual de qué hacer, ¿no? Cuando llegan al poder. A ellos no les interesa crecer y fomentar y dar educación.
porque entre más ignorante sea la gente, más fácil es de controlar. Entre más polarizada esté la población, pues más fácil es de controlarlo. Entonces ellos fomentan todo este ambiente de encono, de enojo, de pobreza, porque es favorable para que ellos se queden en el poder. Entonces las personas, digamos, la gente que tiene dinero, que empieza a ver que se les empieza a amenazar. Por ejemplo, aquí en México ya empezaron a sacarle a los empresarios: oye, debes 40 millones de impuestos. No, yo estoy totalmente en regla, mira, aquí está. No, tú debes 40 millones de pesos, no lo tienes que pagar ahorita. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues empieza a generar temor en los empresarios, y los empresarios pues empiezan a mandar su dinero para otro lado, y luego pues se van ellos, ¿no? Y luego sigue la gente de clase media, ¿no? La gente de clase media empieza a ver que no hay espacios para ellos, porque o haces lo que estas personas te dicen, o si tú cuestionas, si tú preguntas, pues te pueden hasta matar, ¿no? Entonces, pues llega la opción de, ¿sabes qué? Yo me voy. Y entonces empieza una fuga. Eso sucedió en Cuba, ¿no? Que fue, digamos, el que inventó el modelito. Cuba llega y hace todo para que todos los empresarios se vayan, toda la gente educada se va. Y entonces, ¿qué sucede? Se quedó sin oposición. Ya no había nadie que se lo opusiera en la isla. Entonces, pues se queda con el pastel. Lo mismo sucedió en Venezuela. O sea, tenemos una diáspora de venezolanos que corrieron para toda Latinoamérica, Estados Unidos, para todos lados, por esta misma metodología que hicieron, en donde les hicieron imposible la vida hasta que salieron corriendo. Y entonces ellos pues se quedan con el pastel. Pero ¿qué está pasando con esto? Que pues sales huyendo de un país, llegas a otro, y pues no te puedes oponer al país, pues tú estás apenas de visita, apenas arreglando tus papeles, pues saliendo adelante, porque pues tienes que conseguir ahora un empleo en ese país, y empiezas a ver cómo puedes trabajar ahí. Y llega un gobierno de izquierda y te empieza a hacer las cosas difíciles, y entonces otra vez tu opción es huir. Y entonces vamos viendo que así le han estado haciendo en toda Latinoamérica, y lo que han estado haciendo es se están quedando con toda Latinoamérica. Y estamos brincando de un país a otro, y estamos perdiendo espacios. Creo que llegó el momento en enfrentar la triste realidad de que no hay escapatoria de estas personas, de que no debemos huir del comunismo. Tenemos que hacer un frente, debemos de ponernos firmes y no ceder, porque si huimos, simplemente estamos perpetuándolos, estamos ayudándolos a que se hagan de tu país. Debemos de quedarnos en el país, debemos de luchar, debemos de insistir, debemos de pelear por todos los medios posibles, y que siempre haya una fuerza que se oponga a estas personas, cuando no es para que les cueste trabajo, ¿no? Que siempre esté ahí golpeando, debilitando, y que cuando lleguemos nosotros a posiciones de poder, se creen organismos a prueba de este tipo de organizaciones, ¿no? Porque es algo que otra vez todos creíamos que todos estábamos de acuerdo en este juego, y entonces están las reglas del juego bien establecidas, y bueno, pues cuando yo no estoy en el gobierno, pues yo no hago nada, yo sigo trabajando, y cuando me toca estar en el gobierno, pues los demás están en sus áreas, ¿no? Estos cuates no hacen eso. Entonces nosotros tenemos que, una vez que tengamos el control de los gobiernos, crear organismos que repelan el que destruyan a los gobiernos, el que ataquen la propiedad privada, el que ataquen a las personas que difieren del gobierno, ¿no? Organismos que protejan todo esto, y que no pueda meterle en mano el gobierno que entra, ¿no? Que sean institutos autónomos, manejados por la ciudadanía, en donde no, o sea,
darle mucho, mucho más poder a la ciudadanía que a los políticos o a los partidos políticos, porque pues es muy fácil que cambien de camiseta, ¿no? Aquí en México brincan de un partido a otro, este partido es un corrupto, vamos a votar por otro, y votas por el otro, y son los mismos, no se cambiaron de camiseta, hola, voté por estos porque eran unos rateros y son los mismos, así juegan, ¿no? Entonces, tenemos que crear organismos que fortalezcan a los ciudadanos. No debemos ya de ceder más terreno, porque si eres una persona que estudia, que ha visto pues cómo está Venezuela, cómo está Cuba, cómo están los países que manejan este tipo de gobierno, su forma de mantenerse en el poder, te digo, es pobreza, ignorancia. Y es muy triste que un pueblo tan grande, con tanto que ofrecer, termine en la nada, ¿no? Por este tipo de gobiernos. Entonces, pues tenemos que luchar, tenemos que mantenernos firmes, no huyas del comunismo. Esta es la plática de hoy. Yo soy Ayo, de Camino Florido, Latinoamérica, Tiwi Tiwi. Hasta luego.